Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta breve cápsula. El objetivo de esta cápsula es poder definir, mostrarles un ejemplo en el cual vamos a utilizar RStudio para hacer el cálculo de un test de hipótesis en particular, que es la prueba de diferencia de proporciones. Bien. De proporciones, la utilidad práctica que tiene este tipo de pruebas en general está bastante delimitado y por eso más bien lo vamos a abordar desde una cápsula. Pero es importante que tengamos, digamos, esta herramienta dentro de la caja de herramientas, porque sobre todo nos abre la posibilidad de aplicar los test de hipótesis como los que hemos estado revisando, pero sobre todo para variables cualitativas, ¿bien? Como en el ejemplo que vamos a ver, que es muy simple, pero es básicamente para que ustedes vean nada más una aplicación de las muchas posibles. Así que bueno, vamos a ver desde el software cómo se da esta lógica, esta secuencia, y también obviamente les voy a dejar el script, bien, para que ustedes puedan también ejecutarlo desde sus hogares. Y desde acá lo que vamos a hacer es, básicamente, bueno, vamos a trabajar con la encuesta CACEN, es una encuesta de gran tamaño a nivel nacional, como ustedes saben. Puedo ir a hacer con otro archivo, no hay ningún problema. Recuerden que podemos usar las herramientas de importación, pero en este caso vamos a trabajar directamente con un script. Bien, por lo tanto, dentro de ese script, evidentemente vamos a encontrar todo el proceso también de importación. Bien. Entonces vamos a abrir un archivo y vamos a abrir este que es el de diferencia de proporciones, ¿bien? Y que viene con toda la explicación de lo que vamos a ver, pero bueno, importante que sea ojalá siempre autoexplicativo el script, ¿bien? Entonces, bueno, primero para calcular el intervalo de confianza en el caso de dos proporciones, acá es importante recordar que vamos a estar comparando, digamos, si la proporción de algo en un grupo es igual o no a la que ocurre en otro grupo. Bien, digamos, de ese algo, esa condición de éxito es importante que sea la misma en ambos grupos. Y para ello, como se menciona acá, existen distintas formas, ¿no? O sea, podemos utilizar esta herramienta, hay otras formas incluso de calcular también asociado a pruebas de chi cuadrado, pero obviamente aquí vamos a verlo desde esta manera en particular y con uno de los scripts que nos sirven de, evidentemente, muchos otros más que también cumplen la misma función. Bien. Eh, Justamente se selecciona esta porque es una de las más sencillas de trabajar. Solamente tiene como requisito previo el tener o identificar cuatro valores. Bien, con eso únicamente ya vamos a poder realizar el test de hipótesis. Bien, ¿cuáles son esos cuatro valores? Bueno, el número de casos a favor, bien, o con esa condición que hayamos especificado en una primera muestra, un X1. El número de elementos total de la primera muestra, un N1. Obviamente, fíjense que a partir de eso es que vamos a estar calculando esa proporción de éxito en la primera muestra. Necesitamos los casos a favor dividido por el total de elementos de la muestra. Es el planteamiento clásico, ¿cierto? Digamos como forma de calcular. Seguido tenemos el número de casos a favor en la segunda muestra, un X2, ahí dice por 2, no, pero es X2. Y finalmente el número de elementos de la segunda muestra. Bien. Entonces, evidentemente el total de elementos, y ahí tenemos los cuatro valores que vamos a necesitar. Entonces, lo que vamos a ver básicamente es cómo obtener esos cuatro valores para un caso en particular y obviamente cómo integrarlos dentro de un script que nos ayuda a hacer este cálculo. Bien. Entonces, para obtener estos cuatro datos, utilizaremos, como les comentaba, el ejemplo de Kaizen 2020, la Kaizen en pandemia, novedad para ustedes, ¿no? En general, los ejemplos los hemos visto con ella, para revisar si hay diferencias significativas entre la proporción de mujeres en zonas rurales y la proporción de mujeres en zonas urbanas, bien, viendo todo el nivel nacional como una única muestra, obviamente que ahí uno puede tener ciertas salvedades conceptuales, pero es más que nada, insisto, para que vean el ejemplo. Nuestro primer paso será entonces importar la base de datos de la CEN 2020 en pandemia. En este caso yo ya la descargué y para SPSS, y por eso el script se menciona eso, y importante revisar que haya coincidencia. Bien.
Y recuerden que acá automáticamente se genera el script si ustedes lo hacen con los botones, pero lo primero es activar esta librería en particular para realizar el proceso de importación. Bien, vamos a realizarlo brevemente. No se asusten que se demore un poco. Recuerden cuando esto está marcado es que está procesando. Tiene todo el sentido del mundo porque es una base de datos de gran tamaño y por lo tanto es esperable, ¿no?, que se demore. Seguido, crearemos una tabla de contingencia o matriz de doble entrada para explorar esta distribución por sexo y zona, así se denominan las variables, bien, no es género, está como sexo, y zona es la clasificación o separación entre urbano y rural, bien, así que seguido, apenas termine de procesar, que todavía lo está haciendo, vamos a generar esta matriz de doble entrada o tabla de contingencia para estas dos variables que estamos revisando. ¿Bien? Bueno, aquí ya está hecha la importación. Bueno, acá hay un argumento inválido. Bien, a lo mejor es porque yo ya lo había hecho el proceso de importación. Lo tendría que revisar ahí para ver de qué se trata. Es probable que a ustedes no les aparezca, así que no se preocupen. Eh, bueno, teniendo ya la base de datos, vamos a ejecutar, entonces vamos a crear esta matriz de doble entrada. Fíjense que aquí está el comando, de hecho técnicamente el comando es este, bien, que es simplemente el script, la función, perdón, de tabla y se menciona una variable y luego la otra. Vamos a ver cuál es el orden lógico, que es algo importante. Y abajo lo estamos repitiendo más que nada para visualizarla en la consola. Pero lo importante es que esto lo vamos a guardar como tabla guión bajo sexo por zona. Bien, entonces vamos a ejecutar estas dos líneas. Fíjense cómo se generó acá, digamos, el objeto, de que es una tabla como valores. Eh, y bueno, obviamente que ya tenemos también la casa en pandemia. Bueno, fíjense ustedes que aparece esta pequeña tabla de doble entrada con los códigos 1, 2 y 1 y 2. Bien. Como aparece acá, dice, podemos notar en esta oportunidad cómo es necesario conocer previamente el orden que tomarán las variables, cuál será la fila o columna, y o la codificación correspondiente. En este caso, la codificación en ambos casos es 1 y 2. Acá yo ya les doy la respuesta, digamos, a qué significa cada uno y dos. En el caso de sexo, uno es hombre y dos es mujer. Y en el caso de zona, uno es urbano y dos es rural. Bien. Por lo que podemos notar, las columnas, bien, que generamos anteriormente, quedó guardado, ¿cierto? Como bajo este objeto tabla separado por zona. ¿Bien? De esta forma, corresponden a las zonas respectivas, ¿bien? Y perdón, aquí, las columnas, ¿no? Y las filas corresponden a sexo, ¿bien? Ahí voy a corregir esto, parece que ahí se borró una línea del texto, ¿no? Y ya que sabemos X1 y X2, básicamente porque aquí ya vamos a poder identificarlo, ¿no? Entonces vemos que las columnas nos marcan la zona, aquí tenemos la zona 1 que es urbano, y fíjense que claro, la cantidad de hombres es mayor y la de mujer también es mayor comparativamente a la otra zona, porque hay una población, un porcentaje mucho mayor de la población en la zona urbana. Entonces tenemos 71.000 y fracción hombres en la zona urbana, y 84.000 y fracción mujeres en la zona urbana. Bien, en la zona rural, 14.000 y 15.000. Entonces aquí tenemos una pregunta interesante de alguna manera, porque al evaluar si estas proporciones son iguales o no, básicamente lo que estamos viendo es si en la zona urbana o rural hay diferencias significativas entre cómo se distribuyen los sexos. ¿Bien? Yo creo que es bastante interesante. A priori uno diría debiese existir una igual proporción en ambos grupos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos X1 y X2, ¿bien? Que es la cantidad de eventos a favor en la muestra 1 y en la muestra 2. Recordemos que la muestra 1 es la zona urbana y la muestra 2 es la zona rural, ¿bien? Entonces acá tenemos las cantidades de mujeres, 84.000 y fracción en zona urbana, 15.000 y fracción en zona rural, ¿bien? Así que vamos a poder ocupar el siguiente comando, ¿bien? Para calcular el total, porque lo que nos va faltando es el n, ¿no? Obviamente podemos sumar acá estos 71.000 y 84.000 y fracción respectivamente, ¿cierto? En la zona urbana y en la zona rural. Pero acá tenemos un comando bien sencillo que toma el objeto que creamos y suma sus columnas. Bien, si fueran necesarios sumar por fila, ahí está el comando para que lo puedan hacer ustedes también.
Entonces, fíjense que hacemos esta suma, bien, y nos aparecen ahí los totales, ¿no? Tenemos que en la muestra hay 156.084 observaciones en zona urbana y 29.355 en zona rural. Recordemos que estos son los totales, bien, son el N1 y el N2 y, tal cual como se menciona acá, ahora que ya tenemos el N1 y N2, por lo tanto podemos calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, bien, no de medias, bien, ahí habrán visto el error. Entonces, vamos a ejecutar este script, esta función, el prop.test, bien, que lo que hace es especificar cuáles son los valores de x. Aquí hay una concatenación de dos valores. Y cuáles son los valores de n. Y de nuevo está la concatenación de dos valores. Recordemos que este x1 y este x2 son los valores que corresponden a mujeres en la muestra 1 y muestra 2. Acá es bien importante mantener el orden. Y este valor y este otro valor es el n total de la muestra 1 y de la muestra 2, de la zona urbana y la zona rural. Bien, así que ahí estamos introduciendo los cuatro valores en esta fórmula, que es bastante sencilla, y que al ejecutarla nos da este resultado, obviamente una prueba para la igualdad de proporciones, bien, con corrección continua, bien, y básicamente para dos muestras. Bien, ¿cuáles son los datos? Acá se repite lo mismo anterior, esto no, obviamente no es ninguna novedad para nosotros. Tenemos un chi cuadrado, una prueba de chi cuadrado, en donde tenemos el valor calculado para chi cuadrado en esta situación y cuáles son los grados de libertad, que es solo uno. Y también tenemos el p-value. Bien, pero toda esta línea es para una prueba de chi cuadrado, insistimos. Bien, como para ver si es que hay diferencias o hay relación o no entre una variable y otra. Acá técnicamente ya tenemos un test de hipótesis que dice, recordarán ustedes, en la hipótesis nula, bien, que las proporciones son iguales y en la hipótesis alternativa que las proporciones son distintas. Bien, ustedes verán una forma diferente a partir del estudio directamente de las proporciones eh, con la lógica de chi cuadrado para evaluar si hay o no hay diferencias significativas entre una muestra y otra. Bien, pero por lo tanto, la manera más sencilla de evaluar esto, de responder, es a partir del p-value. Recordarán ustedes que este es un valor muy, muy cercano a cero, porque es 2.2 por 10 elevado a menos 16. Por lo tanto, la coma se corre 16 veces hacia la izquierda, nos da un número muy, muy, muy pequeño. Y que cuando el p-value es muy pequeño, lo que quiere decir es que la probabilidad de equivocarnos, si nos quedamos con la hipótesis alternativa, es, en este caso también, muy pequeña o cercana a cero, y por lo tanto, probablemente, no probablemente, mantendríamos esa decisión de no rechazar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, en palabras sencillas, estaríamos diciendo que las proporciones son distintas, ¿bien? Entre un grupo y otro. Acá nos recuerdan la hipótesis alternativa y además agregando que es con dos colas, ¿bien? Es decir, básicamente estamos evaluando si la proporción de mujeres en el grupo urbano es igual, ¿bien? A la proporción de mujeres en el grupo rural, ¿bien? Eso es la hipótesis nula. ¿Por qué es importante? Porque podría ser mayor que o menor que, etcétera. Bien, eso lo podemos definir, pero por defecto, si nosotros no especificamos la direccionalidad, va a trabajar con dos colas y eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿cuál es el intervalo de confianza para el 95% de nivel de confianza? También recuerden, es importante siempre de mencionar. Fíjense que acá tenemos los valores que van desde el 0,02, ¿bien? O sea, del 2% al 0,035, 3,5% si lo queremos ver como porcentaje. ¿Qué significan estos porcentajes? Estos porcentajes o estas proporciones es cuál sería la distancia, ¿bien? Entre la proporción del grupo 1 y el grupo 2, la distancia mínima y máxima, por eso es un intervalo de confianza. ¿Qué tenemos que ver acá? Tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre básicamente con el valor de cero, porque si el cero está dentro del intervalo de confianza, es un valor posible, y si el valor de cero está ahí, lo que quiere decir es que las diferencias entre ellos dos puede llegar a ser cero, ¿bien? Y por lo tanto,
Evidentemente aquí vemos como conclusión de una manera distinta, pero que básicamente las proporciones son distintas en un grupo del otro. Bien, el cero no está dentro del intervalo de confianza, no existe como escenario posible con un 95% de nivel de confianza, ¿cierto? Que no existan diferencias entre las dos muestras. ¿Bien? Eh, Probablemente a partir de eso uno querrá decir o identificar digamos, en términos de tener mayor cantidad de detalle, cuál es la muestra que tiene una proporción mayor que la otra, porque vemos que son distintas y hay una, evidentemente, que es mayor que la otra o otra menor que el anterior. Entonces, eso nos permite responderlo en la siguiente línea. Tenemos la estimación de las proporciones para la muestra uno y para la muestra 2. Y acá podemos ver como en la proporción para la muestra uno, que correspondería a la zona urbana, la proporción de mujeres es del 54% versus lo que ocurre en la zona rural, en donde la proporción de mujeres es del 51%. ¿Bien? O sea, evidentemente en la zona rural hay algo mucho más cercano a un equilibrio entre 50 y 50% de hombres y mujeres. Bien, dicho sea de paso, hay estudios que demuestran, ¿cierto?, que la proporción de mujeres siempre tiende a ser mayor que la de hombres. Eh, y en el caso de la zona urbana, esa diferencia se hace mucho mayor, llegando a existir, entonces, y acá viene la frase relevante, ¿cierto? La posibilidad de llegar a identificar estadísticamente diferencias significativas entre la proporción de hombres y mujeres en zona urbana versus rural. ¿Bien? Así que ahí tendremos un ejemplo. Obviamente esto puede tener muchas variantes, pero básicamente para que ustedes tengan una primera aproximación. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanmela acá o por los medios que ustedes conocen para poder ayudarles. ¿Bien? Que estén muy bien, nos vemos en la próxima y espero que les haya interesado esta cápsula. Que estén súper.